Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a otro video en el canal. Muchas gracias por el apoyo. No, nunca está de más decirlo. Y vamos a continuar con lo que es la sexta parte de intentando resolver todos los problemas de CFUNI. Nos quedamos en el problema 77. Nos dicen que una empresa metalmecánica productora de un cierto artículo considera que el costo de producir X artículos está definido por esa función de costo y el ingreso total de vender X artículos está dado por la función Y, ¿no? O sea, el, el, la función C viene a ser los costos y la función Y viene a ser los ingresos. Nos están diciendo determinar X si la empresa no gana ni pierde. Entonces, si no gana ni tampoco pierde, quiere decir de que los costos y los ingresos vienen a ser igual. Entonces, igualamos las dos funciones, tanto la cuadrática como la lineal, y tenemos una función cuadrática igualando a 0, x más 35x menos 200. Usamos lo que es aspa simple, xx más 40 y menos 5. Y nos da el resultado del medio, ¿no? Igualamos a 0, obviamente x viene a ser menos 40 y x viene a ser menos 5, bueno, más 5. Nos piden el x, pero menos 40 no. ¿Por qué? Porque obviamente son artículos, son una cantidad de una cantidad positiva. No vas a decir, por ejemplo, tengo menos 5 artículos o tengo menos 40 artículos. No, los artículos o lo que sea, o sea, en la vida real son, se puede decir, números positivos. Entonces escogemos el x igual a 5 y esa sería la respuesta. La clave la B. Intentamos con el problema 78, nos dan la ecuación cuadrática x cuadrado más bx más c igual a 0, pero esa ecuación cuadrática vino de un a cuadrado más bx más c. Nos piden el valor de verdad. En la primera proposición nos dice si a es negativo, entonces las raíces tienen signo distinto. Bueno, sea la ecuación general, o sea, me refiero al a cuadrado más bx más c, para hallar las raíces, obviamente como es un término cuadrático, van a ser dos raíces. Entonces x por fórmula general es igual a menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4c dividido entre 2a. O sea, puede ser cuando es el más menos, cuando es más, y en el otro cuando es menos. Entonces, dice, las raíces tienen signos distintos. Bueno, esto lo de adentro no va a cambiar, tampoco no va a cambiar. Nos dicen que A es negativo, o sea, esta parte es negativo. Entonces, esta parte también es negativo. Pero en lo que cambian, se puede decir que esto y esto lo hará cambiar. Es como su conjugada, algo así se podría decir. Pero sí van a tener signo distinto. Uno va a ser positivo y el otro va a ser negativo y eso es verdadero. Nos damos con la segunda proposición que nos dicen si b cuadrado más 4c es negativo, entonces hay al menos una raíz negativa. Entonces, nos están diciendo de que esta parte es negativo, pero b cuadrado, el b sea positivo o negativo, pero al estar elevado al cuadrado, eso siempre va a ser positivo. Pero tenemos 4c y el valor de c no sabemos, es una incógnita prácticamente, pero para que sea negativo, 4c tiene que ser mayor que b cuadrado. ¿Por qué? Porque ponte que este es un 4, ¿no? Un 2 al cuadrado y este es un, no sé, pues un 5, menos 5. O sea, esto va a ser mayor que esto en módulo, obviamente. Pero pasa a restar y al restar, nos están diciendo de que, por ejemplo, tienes un b cuadrado menos 4c, pero se sabe de que te están dando una fórmula 1x cuadrado, o sea, a
lo asumen como si fuera un 1, no lo asumen, ni siquiera incluso te están dando en la ecuación, pero básicamente esto es lo que estamos formando. Este es conocido, esta es la discriminante, que es menor a cero. O sea, menor a cero viene a ser con raíces complejas, entre comillas, porque no contiene raíces reales. Cuando el discriminante sea mayor a cero, tiene raíces reales. Eh, Tienes un x1, un x2 y hay al menos alguna raíz negativa, pues no lo sé en realidad. ¿Por qué? Porque no conozco el valor de b. K va a ser positivo, eso sí creo, porque va a salir dentro de una raíz. Eh, pero el valor de b no lo tengo en cuenta. Si b vale o sea, menos 2, un decir, pues no sé, va a depender en sí de su valor. Por eso lo puse falso, porque te falta información, te falta una data para que justifiques tu respuesta si hay una raíz negativa. Nos están diciendo en la tercera proposición si b cuadrado es mayor que c más 2 elevado al cuadrado. Y dice que entonces hay al menos una raíz real. Pues operamos c cuadrado más 4c más 4, pasas a restar el 4c. ¿Para qué? Para que tengas una idea. Esto es el discriminante de esta función, de esta cuadrática, o sea, de x cuadrado más bx más c, porque esa es la ecuación cuadrática que te da. Entonces, eso sería el discriminante, pero date cuenta de algo, que c cuadrado es positivo y un positivo más otro positivo es otro positivo. Entonces, el discriminante sería positivo. Eso es lo que tratas de deducir de esta, digamos, del dato que te está dando. Entonces, si el discriminante es positivo, pues los valores, las raíces, me refiero, van a ser números reales, pero nos están diciendo si al menos hay una raíz real. Bueno, eso es verdad, porque puede ser, bueno, va a tener raíces reales, y eso sería verdad. Es verdadero, falso, verdadero, pues clave la D. Ahora continuando con el problema 79, nos dan esa ecuación 2x cuadrado menos nx es igual a 2x más m. Nos piden 4n más m menos 5, donde el conjunto solución es el número 5. Pero básicamente hay que centrarnos en lo que nos piden. O sea, me refiero al 4n más n menos 5, obviamente. ¿Qué pasa si le damos 4? Si le damos 4, esto viene a ser 2, 4 al cuadrado, el n, 4, menos 4n, más 8 y más n. Bueno, el 4n pasa al lado derecho y el 8 pasa al lado izquierdo. Y se formaría prácticamente lo que te piden. O sea, 24 sería igual a 4n más m. Entonces nos piden eso más menos la resta que es de 5. Entonces sería 19 y eso es lo que nos piden. Y la clave sería la C. No necesariamente tienes que usar el conjunto solución. Más bien tienes que ver qué es lo que te dan de datos o qué es lo que puedes tú armar con lo que te están dando en sí. El problema 80 es casi lo mismo. ¿Por qué? Porque nos dicen que A y B son las raíces de la ecuación cuadrática de x cuadrado más 10x más 23 es igual a 0. Entonces nos piden hallar t igual a 1 sobre a más 5 al cuadrado y más lo mismo pero con la otra raíz. Pero nos damos cuenta de algo. Por ejemplo, la suma de raíces es 10, o bueno, es como que tienes x más 1 más x más 2, sería b menos b sobre a, ¿no? Y la multiplicación sería x1, x2 es igual a c entre a. Entonces, como este es 10 y este es 1, sería menos 10, la suma obviamente de raíces. En este caso es a más b. La multiplicación de raíces sería c entre a. Entonces, sería como las raíces son a y b, sería 23. Bueno, vamos a partir de esto.
de la suma de raíces. ¿Por qué? Porque mira, nos están dando a más 5, b más 5. Entonces, ¿qué pasa si lo separas menos 5 y menos 5? O sea, acá es menos 5 y acá es menos 5. Y un menos 5 pasa al otro lado a sumar, sería a más 5. Y el otro, el b, pasa a la restar al otro lado. Sería menos b menos 5. Factorizas, sería b más 5 y elévalos al cuadrado. Ahí van a ser iguales. ¿Por qué? Porque cuando son iguales, en este caso son iguales pero con signo distinto. Y al elevarlo al cuadrado no importa. ¿Por qué? Porque los signos se van a ir y ambos lados van a ser positivos. Entonces ahí tienes una cierta igualdad. Entonces nos piden el valor de t, 1 entre a más 5 al cuadrado. Bueno, eso se forma uno solo y sería una suma de fracciones homogéneas. Entonces serían, no sé, de a y b, ponle que sean iguales a a. Serían 2 entre a más 5 todo elevado al cuadrado, obviamente. Y acá hay digamos, un dato interesante de la ecuación que nos están dando. ¿Qué pasa si lo sumas más 2 y más 2? O sea, en el lado izquierdo sería un binomio al cuadrado y en el otro lado sería dos formas, y ya tenemos prácticamente lo que nos piden. X más 5 al cuadrado es igual a 2. Reemplazas en lo que habíamos hallado previamente y el valor de t viene a ser igual a 1. Entonces la clave es la B. Pasamos al problema 81 y bueno, no es nada del otro mundo, el mismo procedimiento del problema 80. La suma de raíces viene a ser menos 5 entre 5 viene a ser 1, y la multiplicación de raíces viene a ser 1 entre 5, un quinto. Nos piden el valor de usamos la carita feliz, que el abajo sería la multiplicación y abajo pasa sumando y ya pues tienes la suma y la multiplicación, y el dato que nos pide, el valor de E, pues viene a ser 5. La clave viene a ser la A. Pasamos al problema 82, pues básicamente lo mismo. Tienes la ecuación, la suma de raíces viene a ser menos 2 y la multiplicación viene a ser 1. Acá vamos a, digamos, hallar las raíces. ¿Por qué? Porque te piden la suma de x1 a la quinta y más 2x a la quinta. Por sí no hay un producto notable que te permita hallar la suma de los valores a la quinta. Así que vamos a tener que hallar las raíces para poder operar manualmente. Como esto tiene pinta de un binomio al cuadrado, bueno, súmale más 2 a cada lado, más 2 y más 2, vas formando, llegas a esto, como le sacas raíz, sería más menos raíz de 2 y el más 1 pasa al otro lado a restar. Entonces tendrías dos raíces, el x sub 1 y el x sub 2, que viene a ser raíz de 2 menos 1 y menos raíz de 2 menos 1. Y obviamente compara, compara, reemplaza y te van a dar absolutamente lo mismo. Te debe dar absolutamente lo mismo. Bueno, esto sí, manualmente, ¿no? Porque no hay, como digo, no hay un producto notable que haya, no sé, elevar a la quinta. Así que vas a tener que multiplicar. Al final todo se va a ir y vas a llegar a esta conclusión. Como te pide la suma, se van a simplificar y el valor va a ser menos 82. O sea, la clave la B. En el problema 83 sí es un problema interesante. ¿Por qué? Porque nos dicen el valor que toma, o sea, el conjunto de todos los valores que toma n. Te dan una gráfica, una parábola que está invertida hacia abajo. Entonces nos damos cuenta de algo. Esto es el punto de coordenadas, o sea, este es el punto 0,0. Reemplazamos en la ecuación, el punto 0,0 pertenece a la parábola, reemplazamos y esto se va y llegas a la conclusión de que m es igual a menos 2. Reemplazas en la parábola, entonces llegas a esto y ya más o menos te está dando la pinta, ¿no? Porque solamente queda el n solito. Entonces nos piden que todos los valores nos piden todos los valores reales que puede tomar n. Pero como la curva intersecta el eje x, entonces la ecuación posee soluciones reales. Entonces
si posee soluciones reales, el discriminante tiene que ser mayor a cero. Mayor que cero. Entonces sería b cuadrado menos 4ac. Pero, ¿qué es lo que pasa? C viene a ser cero. ¿Por qué? Porque no tiene nada. Esto no hay nada. Entonces esto es este es cero y sería solamente b cuadrado igual a b cuadrado mayor a cero. O sea, sería n menos 2 cuadrado igual a cero. Esto viene a ser n que pertenece a todos los reales menos el punto 2. ¿Por qué? Porque en el punto 2 obviamente no va a cumplir. Pero nos damos cuenta de algo. Tienes esta ecuación. Claro, esto claro, en algún problema te va a dar un intervalo y vas a marcar, pero en este caso no. Te están diciendo de que tienes que restringir más intervalos de los que hay. Entonces, tienes la ecuación digamos, que hemos hallado previamente, factorizas x y tienes esto, ¿no? Entonces, se podría decir, a ver, cuando tú tienes una factorización de x y esto, x igual a 0, esto ya está. Este es el punto que hemos escogido. Pero te das cuenta de algo, que esta parte donde el otro lado de la parábola intersecta el eje X en un punto positivo. Entonces esa parte va a ser mayor que 0. Y ahora, bueno, operas, ¿no? Operas, sería, le multiplicas por menos, todo entre 2 y llegarías a esto. Pero ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer de que cuando esto va a llegar a un intervalo, ¿no? Esto va a ser todo esto y la parte negativa y todo eso. Ya, eso es muy independiente de todo. Pero acá hay otro análisis. Como va a intersectar en la parte del X positivamente, entonces todo esto, el 2 menos n entre 2, va a ser digamos, un real positivo. Multiplicas y llegas hasta esta ecuación, este intervalo. Y esto quiere decir de que n pertenece de menos infinito a 2. Ahí sí hay una clave, que viene a ser la A. ¿Por qué? Porque fácil hubiese salido en esta parte. Con esto, fácil hubiese, digamos, salido la clave al toque en cualquier problema. Pero este problema se necesita un mayor análisis. Así que la clave es la A. Tienen que fijarse muy bien en lo que te están dando, porque a veces los datos no te lo dan directamente. Tú tienes que inferir o tienes que ver cómo está detallada la curva, qué datos te están dando. Y así, por ejemplo, acá no te dicen nada, pero solamente sé de que un punto pasa por el punto 0,0 y corta en una parte positiva del eje X. Y ahí sale todo. Y la clave es la... El problema 84 sí no lo hice en sí. ¿Por qué? Porque, bueno, para serte sincero, siento de que faltan muchos datos. Esta ecuación es muy genérico. No es como la anterior, la 83, que al menos te daban el gráfico. No es como el problema 78, que al menos te daban x cuadrado más b más 6 igual a 0. O ni siquiera eso, porque en las proposiciones al menos te están dando cuando A es negativo, o si acá te están diciendo si A es negativo, entonces las raíces tienen signos distintos. En cambio, en este problema solamente te lo lanzan de frente. Si A por B, o sea, ni siquiera sé el valor de A, ni B, ni C. O sea, no te dicen nada más, solamente te dan esta ecuación y es muy genérico este problema. O sea, para mí que faltan datos, sinceramente, o si lo has resuelto, trata de comentarlo, trata de mencionarle en los comentarios, oye, mi profe lo hizo, oye, no lo sé, pero yo siento de que es muy genérico. Acá creo que fácilmente puede haber un error. No lo sé, esa es mi manera de pensar. Si estoy equivocado, pues hazlo notar en los comentarios. En el problema 85, pues nos están dando una ecuación que el conjunto solución son las raíces, supongo que ese conjunto es A,
como es una cuártica, una raíz cuarta, son cuatro raíces, entonces son cuatro elementos. Nos piden el valor de verdad. Bueno, existen B, C que pertenecen a los reales, o sea, B y C son reales, no son imaginarios, nada, son reales. Tal que el número de elementos de A es 4. Sí, A es 4, son 4 elementos en A. Entonces ese es verdadero. La segunda es falsa, pues, porque no son 3, son 4. Si C es negativo, entonces hay al menos una raíz no real, pues sí. ¿Por qué? Porque danos está, por ejemplo, este, a ver, cómo le explico? Digamos, en algún momento, por ejemplo, ponte que en esta solución en A4, si A es negativo, lo de dentro es positivo, pero en esa parte normal te va a salir una raíz de 5, no sé, o algo así por el estilo. Pero, o sea, estás dentro de otra raíz y este es negativo con otro negativo. O sea, va a salir de alguna u otra forma alguna raíz no real. Va a salir una raíz compleja. Y ya pues, eso es no real. Sería verdadero. Verdad, falso, verdad, clave la A no es. Verdad, esa es la B. Ahí me huevo. Problema 86 nos dicen, tenemos la ecuación de grado 4, se sabe que el producto de sus raíces son 3, o sea, eh, claro, 3 de sus 4 raíces, la multiplicación son 3, entonces la multiplicación de raíces sería como, ¿no? X1, X2, X3, X4 es igual a C entre A, entonces sería 9, pero ahora son 4 raíces. Como la multiplicación de sus raíces son de sus 3 raíces son 3, entonces uno de sus raíces viene a ser 3. Entonces ese reemplazas en la ecuación y te va a salir el valor de K, que en este caso viene a ser 15. La clave es la D. En el problema 89 es casi lo mismo, pero nos están diciendo de que una raíz es el triple de la otra. A ver, ponte de que alfa sub 1 es un K y alfa sub 4 es un K. Es el triple de la otra, pero hay algo que en las ecuaciones de cuarto grado nos están diciendo. Siempre en una ecuación de cuarto grado, si tienes un K, tiene un menos K. Y si tienes un 3, tienes un menos 3. O sea, ¿qué viene a hacer? Viene a ser su conjugada. Si tienes un K, su conjugada es un menos K. Si tienes un 3K y su conjugada es menos 3K. Entonces armas tu ecuación porque tienes tus 4 raíces. El K tú no lo sabes porque el K es una razón, se podría decir, una constante que hace que, digamos, mantenga esa relación entre todas. Multiplicas y llegas a esta ecuación de grado 4 que es lo mismo que la que te están dando, solamente que tienes que hallar el valor de K. Obviamente relacionas menos 10K cuadrado es M y menos 2M más 2 viene a ser 9K a la cuarta. Operas, reemplazas y K viene a ser igual a 2. ¿Por qué no escojo el otro lado? Pues bueno, también puede ser, pero más es por la clave en sí. Así que por eso lo escojo el K cuadrado igual a 2. Y el M te sale menos 20. La clave viene a ser la C. En el problema 88 nos dan las ecuaciones recíprocas. ¿Qué es una ecuación recíproca? Pues, por ejemplo, si es de grado 4, si tiene A, este es A. Si es B, este es B. Y tienes alguien en el medio que es como que si fuera un reflejo, ¿no? Algo así. Y de la misma forma un Q. O sea, no me están dando algo en específico de que P sea de grado 4 o que Q sea de grado 2. Yo asumí eso como para poder ver de que si son verdad o falso. Si en una falla, ya pues es falso. En el caso de la proposición 1, te piden la suma de P y Q si es una ecuación recíproca. O sea, si lo sumo y tanto como la derecha como la izquierda son iguales, sería verdadero, pero base que en uno falla, sería falso.
si lo sumas van a ser diferentes. Si lo sumas van a ser diferentes. Entonces sería falso. La multiplicación de la misma forma, ya le he multiplicado, me quise ahorrar todo este procedimiento, viene a ser falso. Y ni qué decir de el p elevado al cubo, es falso. Entonces, falso, 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 la clave es la E. Llegamos al problema 89 y tenemos una ecuación de grado 4, también es recíproca y nos piden el valor de A para que sus 4 raíces no sean reales. Para que las raíces no sean reales, el discriminante tiene que ser negativo. Para que sean reales, el discriminante tiene que ser positivo. Y así. Esta es una factorización por aspa simple. Puedo, ya el más grande, el compuesto, porque chécate esto. X cuadrado, este es 1 y 1. Aspa simple serían 2x cuadrado. Pero si quieres llegar a esto y tienes 2x cuadrado, o sea, mejor dicho 2, lo que te va para que llegue es un a menos a más 1, porque prácticamente la resta. Entonces ese menos a más 1 viene a ser expresado a menos a menos 1 multiplicado por menos 1. Operas, te da el menos a, operas, te da el menos a. Entonces ya está factorizado. Viene a ser x cuadrado menos a menos 1, bueno, esta es la 4, y a la 4 digo al cuadrado, este viene a ser a la x, perdón, es más 1. Esta parte ya está dado, ¿no? Lo de abajo, pero esto es siempre, su discriminante va a ser positivo, o sea, es positivo en sí, entonces eso se va. Entonces analizamos lo de acá. Te piden que los valores para A tengan raíces no reales, entonces su discriminante viene a ser menor que 0. Operas todo y A te va a salir que pertenece a un intervalo abierto de menos 1 a 3. La clave es la A. Problema 90 es casi parecido. Es una ecuación de grado 4, su recíproco obviamente, y te están dando el valor de uno de sus raíces. Pero cuando es de grado 4, tiene que tener su conjugada. O sea, si es 1 más raíz de 2, tienes que tener 1 menos raíz de 2. Y eso es lo que te piden en la primera proposición. Si una de las raíces es 1 menos raíz de 2, ese es verdadero, porque viene a ser la conjugada de la otra raíz. Dice, si B es positivo, o sea, si tienes una raíz, tú reemplazas, pues, porque prácticamente tienes una incógnita que es la B. Y B te sale que, operando, B te sale que es igual a 6. O sea, sí es positivo, ¿verdad? En la tercera proposición nos piden si al menos tiene una raíz no real, pues sí es verdad, porque en esta parte, si tú operas, obviamente van a tener 4 raíces por su grado elevado a la 4. Y en esta parte acá va a tener una raíz compleja, así que al menos una raíz va a ser no real. Entonces la clave es la B, cuando son todos verdaderos. Viene el problema 91, que viene, o sea, a ver, acá hay un poquito más de análisis también, porque te dan una ecuación, inecuación incluso. Entonces, el menos b pasa al lado izquierdo a restar, y de la misma forma el a cuadrado. Factorizas, este es un diferencia de cuadrados, igual factorizas el a menos b. Entonces, todo esto es mayor o igual a 0. Esto es una constante prácticamente. Esto viene a ser como un intervalo, o sea, es como que sería a más b, todo esto, pero nos están diciendo que el conjunto de solución es de menos infinito a 3, o sea, tiene que ser esta parte. O sea, esto tiene que ser negativo. ¿Por qué? Porque cuando pasa al otro lado, este lado se invierta y tome la parte negativa. O sea, sería menos perdón. Entonces, esta parte sería A menor igual que B, pero dicen de que A y B pertenecen a los naturales, o sea, entonces A es mayor a 0.
Y entonces A más B es igual a 3. ¿Por qué? Por la condición que te están dando del conjunto solución. Bueno, das valores, A es 1, B es 2 y operas, ¿no? Determina lo que te están diciendo. Y la clave es la E, que viene a ser menos 3. Ahora, por último, nos piden el valor de verdad de las siguientes proposiciones. El conjunto solución de x de 1 entre x mayor que 1 es ese intervalo, pues no operas, o sea, no pasas a multiplicar, pero tampoco seas así. Vas a restar, haces carita feliz, operas y al final vas a tener esto, que x pertenece de menos 1 a 1. Eso es falso. Esto es en la proposición 2, esta es una propiedad. ¿Por qué? Porque no sé si lo habrán dicho, pero cuando x más 1 entre x es mayor o igual a 2, siempre y cuando los valores de x sean los reales positivos. Cuando sean los reales negativos, viene a ser igual x más 1, x más 1 entre x, cambia el orden, pero ya no es 2, es menos 2. Entonces, todo esto viene a ser todos los reales excepto el menos 2,2 y es totalmente falso a lo que te están diciendo. En la tercera proposición es falso. ¿Por qué? Porque, bueno, tienes A por B que es menor a 0. Ahí no te dicen nada, pero en la siguiente te dicen que menos 13 por A es positivo. Si es menos 13, esto es negativo, entonces A tiene que ser negativo. Ya tienes 1. Y si A es negativo, el otro lado tiene que ser positivo. O sea, el B. Tienes el A y el B. Esto pasas a operar y al final te va a quedar algo así. Si el b cuadrado, que es positivo, va a ser positivo. Si el a, que es negativo, o sea, todo eso va a ser negativo y por eso es falso. Y la clave viene a ser la C, ¿no? Todas son falsas. Bueno, se podría decir que son interesantes problemas de mayor análisis, pero hay que tener cuidado, ¿sí? Más que nada práctica y saber un poco la teoría, porque sinceramente tienen su nivel ya estos tipos de problemas a las anteriores que hemos estado resolviendo, pero tener cuidado más que nada, ¿no? Y sin mucho que decir, muchas gracias por quedarte a estas alturas del video. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Apoya este canal, compártelo con tus amigos, con tus patas para que este canal siga creciendo y así poder, digamos, llegar a más personas y también dar o conocer el punto de vista de diferentes personas que quizás, no sé, sea un poco lento en mi forma de explicar, no sé, acepto críticas, acepto lo que sea, porque eso me también, si a ustedes le ayuda a estos tipos de materiales, a mí también me ayuda, como se podría decir, como persona, al momento de explicar algo o algún problema o lo que sea. Y bueno, sin mucho que acotar, muchas gracias por todo el apoyo que me están brindando y muy agradecido. Esto nos vemos hasta otra oportunidad.